La década de 1880 comenzó con el gobierno de Julio Argentino Roca. Esta década fue de progreso en el marco del país oligárquico y dependiente. Con la llegada de Roca al poder y la federalización de Buenos Aires, Argentina logró la organización institucional del país. Se incorporó a la economía mundial como exportador de materias primas y consiguió la ocupación de todo el territorio. El hombre que va a marcar el rumbo de la nación durante los próximos 30 años, Julio Argentino Roca, es el ideólogo de la llamada conquista del desierto. Forma parte de la generación del 80, un grupo de intelectuales y políticos que se piensan a sí mismos como la gente más sana, la mejor gente de la sociedad y por lo tanto los más aptos para gobernar. Creen que el país necesita de profundos cambios sociales y que esos cambios solo pueden llegar de la mano del capitalismo. Los hombres del 80 adhieren a las teorías científicas positivistas, sienten un profundo desprecio por las clases populares. Estos conservadores tienen su propio partido, el PAN, Partido Autonomista Nacional. Por otra parte, en Europa, el desarrollo del transporte terrestre y marítimo produce un movimiento impensado que permite la llegada al país de una cantidad enorme de inmigrantes. El régimen conservador pretende una inmigración anglosajona que transforme la cultura de estas tierras, pero la mayoría de los trabajadores llegan de las zonas rurales y empobrecidas de Europa. Durante la presidencia de Roca aumentan las inversiones extranjeras en nuestro país, sobre todo las británicas. En poco tiempo se duplican los kilómetros de vías férreas que terminan su recorrido en el puerto de Buenos Aires para que nuestras carnes, cereales y cueros sean exportados a Europa. Son los años de consolidación del modelo agroexportador. Argentina se integra en la economía mundial como proveedora de materias primas, pero sin desarrollo industrial, y por lo tanto importadora de productos manufacturados. Este modelo ubica al país entre los más ricos del mundo, situación que solo beneficia a una minoría de comerciantes y grandes terratenientes que pertenecen al Partido Conservador. Como presidente, Roca plantea grandes avances en materia civil, educativo y económico. Establece una moneda nacional, el argentino. Durante el mandato de Roca también se crea el registro civil que pasa a controlar los nacimientos, defunciones y casamientos, tarea que hasta ese momento estaba en manos de la Iglesia. Roca también crea el Consejo Nacional de Educación, encabezado por Domingo Faustino Sarmiento. Los miembros de la generación del 80 creen que las mayorías populares no están preparadas para ejercer los mismos derechos que ellos. Cuando llegan las elecciones de 1886, Roca elige como sucesor a su concuñado Miguel Juárez Celman. En abril de 1886 se realizaron las elecciones presidenciales. Como presidente, Miguel Ángel Juárez Celman lleva adelante una política liberal, sin intervención del Estado, privatiza todos los servicios públicos, lo que da lugar a grandes negociados, que beneficia a los amigos del poder. Todo esto sucede en un contexto de una alta inflación y una caída de los precios internacionales. El país se encuentra en una gran crisis. El pago de la deuda externa se hace insostenible, la desocupación se generaliza y se complica la situación de los trabajadores. Surge un grupo opositor bajo el nombre de Unión Cívica, donde uno de sus máximos referentes es un apasionado abogado y orador de barricada. Leandro Alem es un defensor de sufragio universal y de los partidos políticos como la base de la democracia. En la Unión Cívica conviven líderes muy distintos como Bartolomé Mitre y José Félix Uriburu. Entre ellos tienen muchas diferencias, pero los une un objetivo común: derrocar al gobierno corrupto de Juárez Celman. Su primera acción es la Revolución del Parque en 1890, una revuelta en la que participan alrededor de 1.200 personas entre civiles y militares. Luego de 3 días de intensos combates, son derrotados. La Revolución del Parque es controlada, pero la figura de Juárez Celman se ha debilitado y se ve obligada a renunciar. Quien lo reemplaza es su vice, Carlos Pellegrini. Pellegrini saca al país de la crisis. Es el precursor de las ideas industrialistas, crea los bancos de la nación y la caja de conversión, que permite convertir pesos argentinos en oro. Si bien la Revolución del Parque es una derrota para la Unión Cívica, abre la posibilidad de una oposición organizada. La Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Alem. Los objetivos de la Unión Cívica Radical son elecciones libres y honestidad en la administración pública. Estamos en 1891, los conservadores llevan 11 años en el poder gracias al fraude, y este año surge el primer partido político moderno de la Argentina, la primera amenaza firme a la hegemonía de los conservadores, la Unión Cívica Radical. En junio de 1891 surgimiento de la Unión Cívica Radical.
El objetivo de esta unión es ambicioso, buscan depurar al poder, acabar con el fraude y la corrupción. En las elecciones de 1892, la UCR asume la abstención revolucionaria, decide no participar. Sin oposición y con la ayuda del fraude se convierte en presidente el candidato de Roca, Luis Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical denuncia la ilegitimidad del nuevo gobierno y se prepara para organizar una nueva revolución. Los preparativos de la revolución están al mando de Alem, el líder de la UCR. Sin embargo, su liderazgo es disputado por otros dos correligionarios, un hombre de fortuna y prestigio llamado Bernardo de Irigoyen y el sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen. El 28 de julio de 1893 estalla la Segunda Revolución Radical. El movimiento armado comienza en San Luis. En Buenos Aires, Irigoyen organiza cerca de 8.000 hombres armados, pero la falta de comunicación entre los levantamientos y la represión conducida por Roca, que ahora es ministro del Interior, hace fracasar la sublevación. Para evitar un baño de sangre, Irigoyen disuelve el gobierno revolucionario. Para Alem, esto es una definitiva traición. La Segunda Revolución Radical ha fracasado. Para 1895, el presidente Sáenz Peña está muy debilitado, no puede resolver las disputas internas de su partido y no se ha mostrado muy efectivo ante las amenazas revolucionarias de la oposición. Acorralado, presenta su renuncia y en su lugar asumió su vicepresidente José Evaristo Uriburu. En marzo de 1896 se suicida Leandro Alem. 2 años después de la muerte de Alem, llegan las próximas elecciones. Sin la presencia de su líder, el radicalismo se encuentra profundamente dividido. Dentro del PAN, la candidatura de Roca es indiscutible. Lo ayudan importantes logros de su primera presidencia, su actuación como ministro del Interior en la última revolución radical y también su desempeño en el Senado. En 1898, el Colegio Electoral lo designa por segunda vez como presidente de la República. Durante el segundo mandato de Roca, Hipólito Yrigoyen reorganiza la Unión Cívica Radical. Los principios son los mismos: respetar la Constitución, reconquistar la vida cívica y la austeridad democrática. Acusan al gobierno de no respetar las autonomías provinciales y de abusar de la administración pública. Según ello, todo esto hace al régimen conservador ilegítimo, y eso justifica el uso de la fuerza para reemplazarlo del poder. En febrero de 1905 estalla la tercera revolución radical. No solo los radicales se levantan en contra del gobierno, los trabajadores también se hacen escuchar con manifestaciones cada vez más importantes. Los millones de inmigrantes que llegan desde Europa no solamente traen su fuerza de trabajo con ellos, sino también llegan las ideas anarquistas y socialistas, movimientos que pondrán en jaque a los futuros gobiernos de la Argentina. Desde el comienzo de este aluvión inmigratorio, los obreros buscan organizarse para mejorar su situación. En un principio se distinguen dos tendencias: los anarquistas y socialistas. Los socialistas ven a la política criolla más preocupada por alcanzar el poder que en definir un programa de gobierno. Su partido, fundado en 1896, tiene un programa definido hasta el detalle. Se manifiestan a través de las huelgas y protestas que cada vez logran mayor repercusión. Los anarquistas, por su parte, son partidarios de la acción directa del pueblo. Creen que los partidos políticos distraen a las masas y les impiden ser combativas. En 1901 se forma la Federación Obrera Argentina. El gobierno de Roca responde de inmediato a esta creciente organización del movimiento obrero. Y en 1902 se aprueba la ley de residencia que le permite al Estado expulsar a los extranjeros que se involucren en cualquier conflicto social o político. También se aprueba la ley de servicio militar obligatorio para todos los varones de 20 años. Ahí se enseña a obedecer a las autoridades y se imponen los valores nacionales promovidos por la oligarquía para contrarrestar los ideales llegados a Europa. Roca impulsa una reforma electoral para buscar representación a los grupos disconformes de la oposición. La idea es evitar nuevas revoluciones. Los socialistas se incorporan, pero los anarquistas continúan. En 1904 llegan las nuevas elecciones presidenciales. La continuidad de su gobierno se vuelve a decidir entre un círculo selecto de los conservadores. Roca logra imponer a su sucesor y deja el poder en manos de Manuel Quintana, que se impone en fraudulentos comicios sin oposición. Pero Quintana se enferma gravemente y en pocos meses asumió su vice Figueroa Alcorta, un conservador de tendencia liberal. Durante su gobierno, Figueroa Alcorta también tiene que enfrentar sucesivas huelgas y protestas, frutos de la gran desigualdad social que vive el país. En 1907 tiene lugar una huelga muy particular, la huelga de inquilinos.
una protesta de los habitantes de los conventillos de las ciudades más importantes del país que reclaman por las malas condiciones de vida y deciden no pagar más sus alquileres, frente al aumento desmedido. Pero a pesar de los desalojos, la ley de residencia que amenaza con expulsar a los extranjeros y la intervención policial, los obreros vuelven a levantarse denunciando sus pésimas condiciones de vida y trabajo. En mayo de 1909, Semana Roja. Son días intensos y sangrientos, de huelgas generales, manifestaciones y numerosos enfrentamientos entre obreros y fuerzas de seguridad. El gobierno de Figueroa Alcorta ignora todos los reclamos de justicia contra los represores y felicita al comisario Falcón. A pesar de este contexto de gran conflictividad social, el comercio exterior aumenta notablemente, lo que produce un periodo de prosperidad para las finanzas públicas. Esto le permite a Figueroa Alcorta destinar enormes sumas de dinero para los festejos de un aniversario muy especial, el centenario de la Revolución de Mayo. A principios de 1910 se acercan unas nuevas elecciones. Los anarquistas repudian las elecciones por considerarlas una maniobra de la burguesía fraudulenta y los socialistas se ven seriamente perjudicados porque ni los extranjeros ni las mujeres pueden votar. Nuevamente el fraude electoral es protagonista y se impone el candidato de Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña. Entre abril y mayo de 1910, la Fora llama a un paro general. Se denuncia que en Argentina no hay libertad. El 13 de mayo establece el estado de sitio para festejar el centenario en paz. Durante el estado de sitio, por las noches, bandas de jóvenes de clase alta se suman a la represión. Atacaron la redacción de los diarios anarquistas y socialistas y locales judíos, turcos y armenios. Las comisarías y las cárceles desbordan anarquistas, pero los obreros no se rinden. Explotan bombas en distintos puntos de la ciudad. Rápidamente se sanciona una ley que prohíbe la entrada de anarquistas al país y se establece la pena de muerte contra aquellos que cometan atentados. Además, se pena con la cárcel a toda persona que imprima o difunda material anarquista. El objetivo es frenar la agitación social y recobrar el control en vista de los festejos del centenario. El 25 de mayo de 1910, festejos del centenario. Para los festejos del centenario se crean grandes monumentos, avenidas, parques y diagonales. Durante una semana se despliegan desfiles militares y navales, arriban visitantes ilustres y se producen exposiciones masivas. Los fastuosos festejos del centenario le sirven a la élite para demostrar que la Argentina ha entrado al grupo de los países más prósperos del mundo, que esto ha sido posible gracias a las políticas de los conservadores liberales, vienen impulsando de 1862. Detrás de escena hay censura, miles de presos políticos y sociales y estado de sitio. Para muchos de los habitantes de la ciudad no hay nada que festejar. Para 1910, la nación ya tiene 100 años, pero la democracia no encuentra su lugar. El régimen conservador se perpetúa en el poder mediante el fraude y la exclusión social. El pueblo y los incipientes partidos no encuentran espacios para expresarse y son duramente reprimidos. El nuevo presidente Roque Sáenz Peña representa el sector liberal dentro del Partido Autonomista Nacional. Desde el inicio de su carrera tiene diferencias con Roca, pero nunca se va del Partido Conservador. Cuando llega al poder está convencido de que así como se realizaron importantes reformas en la economía y la sociedad, ahora es el momento de modernizar el sistema político. El nuevo presidente quería integrar a los radicales y a los socialistas al sistema electoral para aumentar la legitimidad política del gobierno, modernizar el Partido Conservador y también avanzar en la solución del problema anarquista, trasladando la protesta de la calle al Parlamento. El Ejecutivo presenta el proyecto en el Congreso, propone el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta que permite representación a las minorías. La ley se discute palabra por palabra durante un mes y medio hasta que a principios de 1912 se aprueba. Es la ley 8.871, aunque es más conocida como la ley Sáenz Peña. El 10 de febrero de 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña. Esta ley es un importante avance para la participación democrática, pero no ha podido
frenar la creciente conflictividad social. El 25 de junio de 1912, el Grito de Alcorta, conocido como el Grito de Alcorta, el conflicto dura 3 meses y logra que algunos propietarios disminuyan el precio de los arrendamientos. Una consecuencia a este levantamiento es la creación de la Federación Agraria Argentina, que representa a los pequeños y medianos productores, una organización rural que por momento abre una alternativa a la hegemonía de la sociedad rural. Luego de la sanción de la ley electoral, que establece el voto que sea secreto y obligatorio, y la reforma electoral, comienza a aparecer nuevos partidos políticos y el presidente advierte a las provincias que no deberán invertirlas si se concretan hechos de fraude. Finalmente llega el día esperado. Después de años de fraude, la democracia da su primer paso. Las primeras elecciones libres se producen en Santa Fe y la capital federal. En ambas gana la Unión Cívica Radical con comodidad. El oficialismo, a pesar de haber comprado votos, pierde por un amplio margen. Estos resultados llevan al presidente a convocar a sus seguidores y a formar un partido nacional. Las elecciones presidenciales de 1916 y enfrente está Hipólito Yrigoyen. El líder radical, en busca de apoyo, organiza banquetes, caravanas de autos y recorridos en tren. Es el comienzo de un nuevo tipo de líder, de masas, que presenta una forma novedosa de hacer política. A los conservadores, en cambio, les cuesta acostumbrarse a las nuevas reglas de juego que plantea la ley Sáenz Peña. Un pequeño grupo encabezado por Roca propone volver al fraude, mientras que otros piensan que hay que respetar la nueva ley. El presidente Roque Sáenz Peña no interviene en las disputas internas, gravemente enfermo se retira de la política y tras unos meses de agonía muere. Su reemplazante es el vice Victorino de la Plaza, a quien no le entusiasma mucho la reforma electoral. Teme un triunfo radical y crecen los rumores de que derogará la ley, pero el temor a una revuelta hace que deje todo como estaba. Domingo 2 de abril de 1916. Elecciones presidenciales. Finalmente, el gran día llega en las elecciones. Vota cerca del 60% de un padrón conformado solo por hombres. El radicalismo resulta vencedor. Hipólito Yrigoyen se convierte en el primer presidente argentino elegido democráticamente. Hipólito Yrigoyen asume la presidencia acompañado por una multitud. Nunca antes había sucedido algo así. Un líder de masas, un revolucionario que luego de 25 años de lucha es llevado por la fuerza de su pueblo hasta la Casa Rosada. Para 1916 el país tiene un nuevo sistema político con mayor legitimidad. Por primera vez un presidente de la nación cuenta con apoyo legítimo de una parte importante del pueblo argentino.